¿Qué hay detrás de una cadena de WhatsApp? ¿Por qué el término cadenas de WhatsApp de tía uribista? Atención, comparte este mensaje si te importan los demás. Me enteré por fuentes fidedignas que WhatsApp será próximamente de pago. Reenvía este mensaje si no quieres que te cobre. Las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia llegaron a su punto más álgido. Se vieron agresiones, acusaciones y provocaciones desde cada ala del espectro político. Sin embargo, las elecciones de 2018 tuvieron algo diferente a las pasadas, la unión de dos fenómenos que se complementaron perfectamente, las fake news y las cadenas de WhatsApp. Y esto no fue algo menor. Como lo explicó el portal de noticias humorísticas Actualidad Panamericana en una columna de opinión, el que cada vez más tías tengan WhatsApp está marcando un antes y un después en la historia de la humanidad, y es en serio. Para que un mensaje se viralizara no tenía que ser verdadero. Esto lo explicaba Jonah Berger en su libro Kentalles, Why Things Catch On Asterisco, en el que analizaba por qué algunos contenidos se contagian masivamente entre las personas. Berger habló de 6 principios comunes a las ideas exitosas en expandirse: enriquecimiento social, detonante, emoción, público, valor práctico e historias. Una noticia, marca, idea o personaje podía explotar viralmente con cualquiera de estas características o varias a la vez. Y las cadenas de WhatsApp eran tan exitosas porque justamente podían adaptarse a cualquiera de ellas. Por ejemplo, aquella que decía que el gobierno cubano estaba financiando la nacionalización de venezolanos en Colombia para instaurar el comunismo por medio de sus votos en las próximas elecciones. La cadena se viralizó, ¿pero por qué? Y aquí es donde las 6 características de Berger se volvían útiles, pues explicaban la razón por la que miles y miles de personas compartieron un contenido como este. Y no necesariamente por una combinación de malas intenciones e ignorancia. El primero de los principios de Kentalles es el enriquecimiento social. Compartimos cosas porque nos hacen lucir inteligentes, despiertos, enterados. Advertir que países extranjeros quieren destruir la democracia colombiana es jugar al papel del héroe. Es decir, yo estoy enterado. Es demostrar que no se es bobo ante amigos, familiares y colegas. Sin embargo, también hubo un factor importante, el detonante. Esa chispa adecuada que hizo que alguien pasara de la inacción a hacer algo. En el caso de esta cadena de WhatsApp fue la conexión entre unos supuestos venezolanos y aquello que se había llamado castrochavismo. El castrochavismo fue el detonante que con su mera mención motivó a compartir. Pero una cadena como esta también tenía emoción. Los que las crearon sabían que se difundirían porque la indignación es una de las emociones que más mueven a la gente. ¿Venezolanos traídos para interferir en las elecciones? ¿Y les pagaban? ¿Qué les daban arriendo y mercado? Fueron todas piezas puestas para indignar. Para que alguien sintiera algo. Y emociones como la risa y el amor eran tan poderosas como la indignación y la rabia. La clave estuvo en que fueran emociones extremas. Y estas emociones podían llegar gracias a que Internet y WhatsApp, en teoría, eran públicos, cualquiera podía acceder a ellos y cualquiera podía imitar la acción de compartir. Una idea o producto, o en este caso, rumor, no podía expandirse si su naturaleza era privada. El que cualquiera pudiera hablar y enterarse hizo del factor público el abono necesario para que crecieran las cadenas de WhatsApp. Finalmente, el libro de Berger hablaba del valor práctico y las historias. El primer principio se refiere a que la información de estas cadenas, a pesar de su falsedad, parecía útil. Servía para algo aparente: salvar la democracia, evitar fraude, impedir que un modelo político fuera impuesto. Compartíamos algo porque sentíamos que era información práctica que nos hacía útiles. Por su parte, el segundo valor quizá fue el más importante de todos. Como decía Berger, la gente no comparte información, se cuenta historias. La cadena de WhatsApp que hemos analizado, y cualquier otra, probablemente no habría tenido el mismo impacto sin un argumento y sin personajes. Estaban los villanos, el gobierno cubano, los venezolanos, los colombianos, apátridas, que permitían que eso sucediera. Estaba la princesa, la democracia colombiana que estaba en peligro de ser raptada. Y estaba el héroe, cada persona,
capaz de reenviar la información o de contarle a otros la historia del malvado ejército venezolano de votantes falsos. Berger a lo largo de Kentalles recordaba que compartimos cosas porque somos humanos. Y como humanos queríamos sobrevivir de la mejor manera posible en el mundo. Las cadenas WhatsApp eran una herramienta de supervivencia, eran un placebo en contra de la incertidumbre. Daban una sensación de sentido, de misión, de que algo se estaba haciendo al decirle a los demás que un mal se avecinaba y que se podía evitar con compartir un mensaje. No importaba si era verdadero o falso. Como Berger resaltaba, hablar y compartir eran de los comportamientos más fundamentales porque nos moldean y hacen humanos. Y quien ideaba una cadena de WhatsApp falsa sabía eso, que con un poco de astucia su historia se haría viral porque la gente había evolucionado para compartir datos con los demás. Era el titiritero y los demás sus marionetas virales. Recordemos otras falsas noticias que circulaban en estas cadenas de WhatsApp. Según esta desinformación, Petro hablaba con Jesús y se parecía a él. Según esta otra desinformación, Petro decía que la riqueza es de quien la necesita y no de quien la crea. Según esta otra desinformación, Petro proponía expulsar a las iglesias cristianas y católicas de Colombia, cuando él fue uno de los participantes de la Constitución del 91 en la cual se daba la libertad de culto. Acá tenemos otra desinformación que decía que Petro había escrito un tuit diciendo que lo tenía hasta la coronilla el apodo del Cacas, y pues, ni el tuit es cierto, ni el apodo tampoco. Una muy viral era que Petro defecaba en los secuestrados y de ahí el apodo del Cacas. Como estas muchísimas más las cuales hicieron que nuestros viejos y más que todo nuestras tías detesten a Petro. Como estas lo peor es que hasta el día de hoy siendo Petro presidente de Colombia, siguen existiendo esas cadenas, acompañado de millones de mensajes difamatorios por parte de los medios tradicionales con una clara agenda de desprestigio. ¿Será que por eso la oposición solo destila odio hacia él? ¿Será? Pues lamentablemente no tenemos una oposición que eleve el debate por el bien de Colombia, sino que es una oposición llena de odio y con muy poca argumentación. Señores, tengo una preocupación, me perdonarán los oyentes y ustedes en la mesa, esta obsesión que tengo, es una cosa puramente personal. Y tiene que ver con algo que ya discutimos acá más temprano, los famosos mensajes en cadena de mentiras de WhatsApp y de otros medios sociales como Facebook. Y esta es una preocupación que viene desde hace mucho rato porque me parece que el periodismo está perdiendo esa pelea, porque me parece que hay mucha gente en Colombia y en el mundo que ha decidido ignorar lo que le cuentan los medios y poner atención a estos mensajes en cadena que son enviados de manera anónima, que no tienen autor, que se responsabilice del contenido que está allí, que no tienen fecha y que no tienen contexto, y que se hacen virales de una manera muy simple y muy sencilla, porque la gente que los recibe, que es incauta, lo que hace es que genera un efecto rebaño, presionan reenviar y eso se convierte en esto de las cadenas de WhatsApp y de otros medios de información que en realidad se han convertido en medios de desinformación.